Muy buenas noches a todos. Les habla Iván con la segunda y la tercera parte del especial de Misterios Pokémon. En esta segunda parte vengo a relatarles algunos de los hechos extraños que ocurren en Pokémon. Algunos son por medio de códigos, otros no se han podido comprobar, pero se hablan demasiado de ellos y me parece muy relevante hablar sobre estos sucesos. En cuanto a la tercera parte, confiere más en ciertos misterios y mitos que se han dado sobre algunas cosas y algunos Pokémon. En fin, espero que les, espero que les guste este video. Em, Sin más que decir, empecemos. ¿Alguien recuerda a Gary, o como se comúnmente se le conoce en los juegos como azul o verde? Bueno, yo lo recuerdo y no me agradaba mucho porque siempre humillaba al protagonista, al menos Ash. Pero al jugar los juegos me di cuenta de algunas cosas y que todo el mundo ya se dio cuenta. Por ejemplo, que cuando vamos a pelear en el barco, el SS Ann, él nos reta una batalla Pokémon y entre todos sus Pokémon tiene un Raticate. Pero cuando vamos al pueblo de la banda y entramos en la torre Pokémon, lo encontramos a él que estaba buscando Cubons o Marowaks, no me acuerdo muy bien, pero decía que ya no habían luego nos dice que sí que se sentía perder a un Pokémon. Luego lo enfrentábamos y no tenía a su Raticate, lo había cambiado por otro Pokémon. Esto nos hace preguntarnos qué fue lo que pasó con su Raticate. Bueno, es muy simple, tomando en cuenta que el SSAN solo toca la Tierra un año, como el barco de el holandés errante de David Jones, que solo toca tierra cada 10 años. Pues el caso es así, el tipo no se bajó a tiempo, no había centro Pokémon ahí y lamentablemente el Raticate murió. Y bueno, no está de más decir que aparte de todo lo humillas en la liga Pokémon. Después de que él ganó 5 minutos tú vienes y le ganas. Y no solo eso, su abuelo viene y felicita y él y luego reproche a su propio nieto. Esto es más que increíble. Bueno, en los OVAs no pusieron eso, yo creo que porque era algo malo para los niños. En fin, esta sí es para mí una de las más tristes, porque ponen a un muchacho que al que tú asesinas a uno de sus amigos. Él creía en sus Pokémon, podía vencerte con ellos, sí, y tenía esos aires de grandeza, pero él los quería en el fondo. Tú llegas y eres de gravedad a uno de los suyos y él, por no poder bajar a tiempo, vio cómo murió su amigo sin poder hacer nada. Bueno, esta yo no la conocí hasta hace apenas ayer cuando investigando por esto. En un foro de Taringa me encontré con este tipo de cliché o Game Shark que te permitía en Pokémon rojo y verde pelear contra el profesor Oak. Bueno, según dice que para hacer esto tenías que llevar ciertos requerimientos, luego aplicar el Game Shark y cuando fueras contra el alto mando que usa Pokémon tipo hielo, en vez de aparecer este alto mando, te aparecería el profesor Oak. El profesor Oak tendría un equipo similar al de su nieto con Pokémon en su mayoría al nivel 60 o 70, que entre ellos llevaba a Gyarados, Arcanine, Tauros y otros Pokémon que no me acuerdo. Pues yo tengo el Pokémon amarillo y si tengo la oportunidad veré si puedo usar este código y a ver si sirve. En lo personal sí me sorprendió bastante, porque bueno,
el profesor Oak, con tantos conocimientos y todo eso, y dijo que una vez fue maestro Pokémon. Sería genial tener una pelea contra él. Otra leyenda es la del anciano y su macho que están condenados a estar en una construcción para siempre, sin poder terminarla. Cuando llegas a Ciudad Carmín, puedes ver que un anciano está haciendo una construcción con su macho. Honestamente nadie sabe de qué se trataba, pero en juegos posteriores este anciano sigue apareciendo sin poder terminar la construcción. Mucha gente especuló que esto se trataba porque el dueño del equipo Rocket, Giovanni, había ordenado destruir la torre Pokémon para poner una torre de radio. Luego querían poner todas las lápidas del cementerio Pokémon en Ciudad Carmín. Para eso se estaba haciendo la edificación. Pues bueno, al perturbar los espíritus de los muertos, esto fue lo que ocurrió. Una maldición que cayó sobre el anciano y su macho, haciendo que estén en su trabajo eterno sin poder terminarlo. Esto nada más para material de un creepypasta, pero también tiene ese beneficio de la duda de que puedes intentarlo. Yo en lo personal no lo he hecho, pero me gustaría hacerlo. Se supone que en muchas cuevas, como el Tunnel Rock en Pokémon de la primera generación, necesitas usar un movimiento llamado destello para poder cruzar. Pero si no, dice esta leyenda que si no usas este movimiento y sigues tu camino como siempre, entrarás a una especie de mundo alterno. Y cuando intentes hablar con algunos personajes, estos te dirán simplemente dónde crees que estás. Todos los sprites de Pokémon serán cambiados por el fantasma de la torre Pokémon. Incluso dicen que en Pokémon amarillo, el Pikachu que te sigue es cambiado por el fantasma. Cuando intentes capturar Pokémon, estos simplemente irán asustados porque en vez de elegir un Pokémon estarías eligiendo al fantasma. Puedes pelear contra entrenadores y todo eso, ya muy avanzado a este punto. Pero cuando intentes volver, simplemente aparecerá un doble tuyo, te preguntará dónde crees que estás. Finalmente la pantalla se pondrá negra y se escuchará un grito. Yo en lo personal no lo creo, pero tampoco dudo de su existencia, porque igual puede ser como un easter egg, un huevo de Pascua, como suelen decir. ¿Alguien recuerda las Islas Fallo? Sí, ese mundo alternativo no de Pokémon que parece ser más bien un error de sistema en tu juego. Bueno, pues se supone que para entrar a estas islas debes entrar a la zona safari, guardar la partida, finalmente salir sin haber atrapado ni un solo Pokémon y luego volver a entrar. Se supone que cuando entras por segunda vez no te dice nada, simplemente entras como si nada y tus 500 pasos se han quedado guardados. Entonces vuelves a salir y sigues avanzando en la historia. Cuando te avisen que se terminaron tus 500 pasos, volverás de nuevo a la zona safari como si nada. Finalmente sales de la zona safari y te encontrarás en este lugar conocido como Islas Fallo. Es uno de los clichés que quizás un poco más famosos y que mucha gente se ha querido atrever a intentar. Yo en lo personal no, sí lo intenté una vez, no sé si hice todo bien porque jamás entré a las islas, pero bueno, ya saben cómo son las cosas. Otro, otro fallo en Pokémon, el famosísimo Misigno, que es conocido también como el Pokémon error o Pokémon fallo. Se supone que
tenías que pasar mucho tiempo buscándolo y hasta que por fin lo encontraras. A este Pokémon cuando lo atrapabas y lo utilizabas en batalla se le podían acarrear muchos problemas, entre ellos el daño del juego o la memoria, causando que tu partida se dañara y se borrara automáticamente. También había otra cosa que era lo más extraña y era que cuando le dabas un caramelo raro, este evolucionaba en Kangaskhan. Pues bueno, la teoría más aceptada es que querían poner a la cría de Kangaskhan como preevolución, pero obviamente con todo el relajo de Cubone, Marowaiki, que se supone que es el Kangaskhan, pues desecharon esa idea, convirtiéndolo en un simple cliché. Y a él se le asociaban todas estas fallas. Bueno amigos, entramos en directo a la tercera parte que son los mitos dentro del mundo de Pokémon. Comenzamos y arrancamos esta tercera parte con el Rey Unown. Desde que aparecieron los Unowns en la segunda generación, se ha todavía más enardecido ese deseo de capturarlos a todos. Y luego cuando se supone que salió un Rey Unown, la gente se puso como loco buscándolo. Bueno, lamentablemente amigos, esto es un fake. El Rey Unown no fue programado y jamás fue dado como un Pokémon oficial. Lo que están viendo es simplemente una alteración de imagen de un Unown y simplemente le ponen una imagen. Lo siento para los que les arruiné la infancia. Aquí hay otra muy famosa que trata sobre Venonat y Caterpie y sus últimas evoluciones, que al parecer supuestamente están intercambiadas. Porque según las características físicas de un Caterpie debería evolucionar a Venomoth y Venonat por sus características físicas debería evolucionar a Butterfree. Aunque bueno, también aplican las cuestiones naturales, ya que Caterpie es un gusano de seda y los gusanos de seda son larvas de mariposa. Esta fue una explicación que me encontré en un video que trataba de explicar eso. Pero siendo sincero, los gusanos de seda también son larvas de mariposa. Al tipo le faltó investigar, bueno. En cuanto a Venonat, esta cosa se parece más bien a una pulga. Y yo supongo que no tiene ni nada que ver ni con Venomoth ni con Butterfree. Honestamente yo hubiera pensado que le hubieran puesto a Venomoth un Pokémon así tipo larva como le pusieron a The Widow Vidril o Wurmple, Cascon y Tots. Otro muy interesante, que Gengar es la sombra de Clefairy. Bueno, todo el mundo se sabe esta, sobre todo por el parecido físico entre estos dos Pokémon. Y dado que ambos son inmunes entre sí, ya que Gengar es de tipo fantasma y Clefairy es de tipo normal, aunque ahora ya comparten doble tipo que se contrarrestan entre sí mismos. Gengar el tipo veneno que puede dañar al tipo normal y Clefairy que es tipo hada que puede hacer sucumbir a los fantasmas. Pero bueno, el parecido físico es muy bueno. Y también el hecho de que Gengar viene de la palabra Doppelganger, que significa sombra fantasma en alemán o doble sombrío. Sin duda, esta es de las que más me ha sorprendido de parecidos Pokémon. Esta es una de mis favoritas, de mis homenajes favoritos. Hitmonchan y Hitmonlee. Bueno, ya todo el mundo sabe que Hitmonchan el nombre es como un homenaje a Jackie Chan, mientras que Hitmonlee es un homenaje a Bruce Lee, sobre todo en sus formas de ataque. Aunque técnicamente los Pokémon no están inspirados en estos dos grandes exponentes chinos de artes marciales. Están inspirados en dos boxeadores japoneses, creo. Pero aún así el homenaje es increíble. Esta es otra que obviamente muchas personas conocerán. Mew y Ditto. Ambos Pokémon comparten tanto características, estatus, rugido,
Ambos no tienen sexo y ambos comparten un ataque en específico, que es la transformación, que les permite transformarse en cualquier Pokémon y así copiar sus ataques. Bueno, como les decía, también se menciona en la película que Mewtwo no fue el primer clon exitoso de Mew, por lo que hubo fallos. Entonces, se puede decir que Ditto son los clones fallidos de Mew. Esta exposición de masa es solamente la composición genética de Mew, la cual no fue exitosa, mutó y no pudo dar una buena forma. Aún así, estos Pokémon son, por así decirlo, algo tiernos y bastante rudos. Además de que todo el mundo los usa para criar Pokémon, así que técnicamente estos vienen siendo las prostitutas del mundo Pokémon. Todo el mundo conoce esta sobre Wobbuffet, que el cuerpo azul de Wobbuffet en realidad es solo una bolsa llena de aire que usa como señuelo y que su verdadero cuerpo es su cola negra. La verdad es que cuando leí esto por primera vez me sorprendí. El Pokémon supo engañarnos. Y de hecho es un buen mecanismo de defensa que me recuerda a muchos otros en el mundo animal. Este Pokémon es de mis tipos psíquico favorito y me fue muy útil cuando atrapé a Latias en Pokémon Rubí. Creo que era Latias, si no era Latios. Esta no muchos deben conocerla. Se trata sobre Paras y Parasect, dos Pokémon de tipo bicho y hierba. En un principio vemos a Paras como una especie de cangrejillo o ninfa que tiene dos hongos en su espalda, los cuales parecen ser hongos parásitos. Pero no parece que les hace daño, además de que según la Pokédex dice que les dan una gran defensa. El problema viene cuando evoluciona a Parasect, ya que como podemos ver aquí en pantalla, el hongo dejaron de ser dos hongos y se convirtieron en un enorme hongo, el cual cubre gran parte del cuerpo de este Pokémon, dejando solamente visible el abdomen, sus cuatro patas, sus tenazas y lo que parece ser su cabeza con sus ojos completamente ciegos. Bueno, lamento tener que arruinarles la infancia, pero en realidad Parasect, este Pokémon, está muerto. La única razón por la que se mueve es por los hongos que lo convirtieron en una especie de zombie, consumiendo todo lo que había en su cuerpo y lo convirtieron en un esclavo. Esto todo refuerza más el mito del posible apocalipsis zombie con respecto a los hongos, que posiblemente hable de eso en otro video. Bueno, para finalizar vamos con otra leyenda que es de las más conocidas: la mano blanca y el hombre enterrado vivo. Esto más bien corresponde como a un creepypasta, pero se han mostrado videos sobre esto, lo cual puede decir que tiene bases, por así decirlo, reales. La historia va así: en los cartuchos originales de Japón de Pokémon rojo y verde, al entrar en la torre Pokémon en Pueblo Lavanda, podías encontrarte, en vez de sprites de fantasmas, una mano blanca, la cual contenía dos ataques que se relacionaban con su forma, que eran puños. Como pueden ver en el detalle, la mano se ve más o menos descarnada y se puede ver arrancada, sobre todo porque se muestran los tendones. Y eso es lo... Bueno, si esto te parece aterrador, creo que deberías ver esto. Así es, el hombre enterrado vivo. Se supone que al final de la torre Pokémon, de la penúltima torre, penúltimo piso de la torre Pokémon, llegabas y te encontrabas con una tumba. Se supone que era la del Marowak, que murió, pero aquí la intercambiaron por un hombre enterrado vivo. Él decía lo siguiente:
estoy solo, muy solo. Te nos unirás. Luego de esto, el hombre enterrado vivo aparecía como un oponente Pokémon. No, aparecía como entrenador. Él tenía 2 manos blancas, un Koffing y un Muk. Bueno, lo que ocurría era variaba, pero aún así era horrible. Si le ganabas, el juego dejaba de servir porque no se había programado nada, ninguna secuencia en caso de que tuviera una victoria, por lo que tenías que estar destinado a perder. Entonces, ¿qué pasaba si perdías? Muy sencillo. Al perder, el hombre hablaba y te decía esto: por fin carne fresca. Acto seguido, aparecía una imagen del hombre enterrado vivo devorando al entrenador, justo como lo que se puede ver en pantalla. Apagabas la consola, la volvías a encender y solo aparecía esta imagen, lo cual indicaba que tu juego se había dañado permanentemente. Sin dudas, esta es de las más fascinantes, ya que, según se decían, estos sprites habían sido puestos clandestinamente. Y bueno, de tantos creepypastas de series, videojuegos y todo eso que se han puesto clandestinamente, no me sorprende que la gente de los estudios de televisión tengan guardias tan mediocres. Bueno, muy bien, gente, esto fue todo. Si les gustó este video, por favor compártanlo, denle pulgar arriba y por qué no, suscríbanse. Habrán cosas interesantes más tarde. Dejaré mi página en Facebook para que puedan comunicarse conmigo. Igual pueden hacerlo en la caja de comentarios. Pueden poner sus opiniones con respecto al video, decirme otros más interesantes. Lo bueno, el chiste es tener una retroalimentación. Que yo dé información, ustedes me den información y todos estemos informados con respecto a esto. Muy bien. Se me olvida agregar, mucho más tarde subiré otro video y posiblemente el 31 de octubre o 2 de noviembre hago un pequeño especial con respecto al Día de Muertos, y el 31 tal vez haga uno con respecto al Halloween o algunos rituales o fenómenos paranormales. Más tarde subiré video por ahí de 10 o 11 como recompensación para esto. Bueno, me despido. Hasta pronto. Muy buenas noches a todos. Les habla Iván con la segunda y la tercera parte del especial de Misterios Pokémon. En esta segunda parte vengo a relatarles algunos de los hechos extraños que ocurren en Pokémon. Algunos son por medio de códigos, otros no se han podido comprobar, pero se hablan demasiado de ellos y me parece muy relevante hablar sobre estos sucesos. En cuanto a la tercera parte, confiere más en ciertos misterios y mitos que se han dado sobre algunas cosas y algunos Pokémon. En fin, espero que les guste este video. Sin más que decir, empecemos. ¿Alguien recuerda a Gary, o como comúnmente se le conoce en los juegos como Azul o Verde? Bueno, yo lo recuerdo y no me agradaba mucho porque siempre humillaba al protagonista, al menos Ash. Pero
al jugar los juegos me di cuenta de algunas cosas y que todo el mundo ya se dio cuenta. Por ejemplo, que cuando vamos a pelear en el barco, el SS Anne, él nos reta una batalla Pokémon y entre todos sus Pokémon tiene un Raticate. Pero cuando vamos al pueblo de la banda y entramos en la torre Pokémon, lo encontramos a él que estaba buscando Cubons o Marowats, no me acuerdo muy bien, pero decía que ya no habían luego nos dice que sí que se sentía perder a un Pokémon. Luego lo enfrentábamos y no tenía a su Raticate, lo había cambiado por otro Pokémon. Esto nos hace preguntarnos qué fue lo que pasó con su Raticate. Bueno, es muy simple, tomando en cuenta que el SSAN solo toca la Tierra un año, como el barco de el holandés errante de David Jones, que solo toca tierra cada 10 años. Pues el caso es así, el tipo no se bajó a tiempo, no había centro Pokémon ahí y lamentablemente el Raticate murió. Y bueno, no está de más decir que aparte de todo lo humillas en la liga Pokémon. Después de que él ganó, 5 minutos tú vienes y le ganas. Y no solo eso, su abuelo viene y felicita y luego reprocha a su propio nieto. Esto es más que increíble. Bueno, en los OVAs no pusieron eso, yo creo que porque era algo malo para los niños. En fin, esta sí es para mí una de las más tristes porque ponen a un muchacho al que tú asesinas a uno de sus amigos. Él creía en sus Pokémon, podía vencerte con ellos, sí, y tenía esos aires de grandeza, pero él los quería en el fondo. Tú llegas y eres de gravedad a uno de los suyos y él, por no poder bajar a tiempo, vio cómo murió su amigo sin poder hacer nada. Bueno, esta yo no la conocía hasta hace apenas ayer cuando investigando por esto. En un foro de Taringa me encontré con este tipo de cliché o Game Shark que te permitía en Pokémon rojo y verde pelear contra el profesor Oak. Bueno, según dice que para hacer esto tenías que llevar ciertos requerimientos, luego aplicar el Game Shark y cuando fueras contra el alto mando que usa Pokémon tipo hielo, en vez de aparecer este alto mando, te aparecería el profesor Oak. El profesor Oak tendría un equipo similar al de su nieto con Pokémon en su mayoría al nivel 60 o 70, que entre ellos llevaba a Gyarados, a Arcanine, Tauros y otros Pokémon que no me acuerdo. Pues yo tengo el Pokémon amarillo y si tengo la oportunidad veré si puedo usar este código y a ver si sirve. En lo personal sí me sorprendió bastante, porque bueno, el profesor Oak con tantos conocimientos y todo eso, y dijo que una vez fue maestro Pokémon. Sería genial tener una pelea contra él. Otra leyenda es la del anciano y su macho que están condenados a estar en una construcción para siempre, sin poder terminarla. Cuando llegas a Ciudad Carmín, puedes ver que un anciano está haciendo una construcción con su macho. Honestamente nadie sabe de qué se trataba, pero en juegos posteriores este anciano sigue apareciendo sin poder terminar la construcción. Mucha gente especuló que esto se trataba porque el dueño del equipo Rocket, Giovanni, había ordenado destruir la torre Pokémon para poner una torre de radio. Luego querían poner todas las lápidas del cementerio Pokémon en Ciudad Carmín. Para eso se estaba haciendo la edificación. Pues bueno, al perturbar los espíritus de los muertos, esto fue lo que ocurrió. Una maldición que cayó sobre el anciano y su macho, haciendo que estén en su trabajo eterno sin poder terminarlo.
es nada más para material de un creepypasta, pero también tienen ese beneficio de la duda de que puedes intentarlo. Yo en lo personal no lo he hecho, pero me gustaría hacerlo. Se supone que en muchas cuevas, como el túnel rock en Pokémon de la primera generación, necesitas usar un movimiento llamado destello para poder cruzar. Pero si no, dice esta leyenda que si no usas este movimiento y sigues tu camino como siempre, entrarás a una especie de mundo alterno. Y cuando intentes hablar con algunos personajes, estos te dirán simplemente dónde crees que estás. Todos los sprites de Pokémon serán cambiados por el fantasma de la torre Pokémon. Incluso si dicen que en Pokémon amarillo el Pikachu que te sigue es cambiado por el fantasma. Cuando intentes capturar Pokémon, estos simplemente irán asustados porque en vez de elegir un Pokémon estarías eligiendo al fantasma. Puedes pelear contra entrenadores y todo eso, ya muy avanzado a este punto. Pero cuando intentes volver, simplemente aparecerá un doble tuyo, te preguntará dónde crees que estás. Finalmente la pantalla se pondrá negra y se escuchará un grito. Yo en lo personal no lo creo, pero tampoco dudo de su existencia, porque igual puede ser como un easter egg, un huevo de Pascua, como suelen decir. ¿Alguien recuerda las Islas Fallo? Sí, ese mundo alternativo no de Pokémon que parece ser más bien un error de sistema en tu juego. Bueno, pues se supone que para entrar a estas islas debes entrar a la zona safari, guardar la partida, finalmente salir sin haber atrapado ni un solo Pokémon y luego volver a entrar. Se supone que cuando entras por segunda vez no te dice nada, simplemente entras como si nada y tus 500 pasos se han quedado guardados. Entonces vuelves a salir y sigues avanzando en la historia. Cuando te avisen que se terminaron tus 500 pasos, volverás de nuevo a la zona safari como si nada. Finalmente sales de la zona safari y te encontrarás en este lugar conocido como Islas Fallo. Es uno de los clichés que quizás un poco más famosos y que mucha gente se ha querido atrever a intentar. Yo en lo personal no, sí lo intenté una vez, no sé si hice todo bien porque jamás entré a las islas, pero bueno, ya saben cómo son las cosas. Otro, otro fallo en Pokémon, el famosísimo Misigno, que es conocido también como el Pokémon error o Pokémon fallo. Se supone que tenías que pasar mucho tiempo buscándolo y hasta que por fin lo encontraras. A este Pokémon cuando lo atrapabas y lo utilizabas en batalla se le ponían a cargar muchos problemas, entre ellos el daño del juego o la memoria, causando que tu partida se dañara y se borrara automáticamente. También había otra cosa que era lo más extraña y era que cuando le dabas un caramelo raro, este evolucionaba en Kangaskhan. Pues bueno, la teoría más aceptada es que querían poner a la cría de Kangaskhan como preevolución, pero obviamente con todo el relajo de Cubone, Waiki, que se supone que es el Kangaskhan, pues desecharon esa idea, convirtiéndolo en un simple cliché. Y a él se le asociaban todas estas fallas. Bueno amigos, entramos en directo a la tercera parte que son los mitos dentro del mundo de Pokémon. Comenzamos y arrancamos esta tercera parte con el Rey Unown. Desde que aparecieron los Unowns en la segunda generación, se han
todavía más enardecido ese deseo de capturarlos a todos. Y luego cuando se supone que salió un rey Unown, la gente se puso como loco buscándolo. Bueno, lamentablemente, amigos, esto es un fake. El rey Unown no fue programado y jamás fue dado como un Pokémon oficial. Lo que están viendo es simplemente una alteración de imagen de un Unown y simplemente le ponen una imagen. Lo siento para los que les arruiné la infancia. Aquí hay otra muy famosa que trata sobre Venonat y Caterpie y sus últimas evoluciones, que al parecer supuestamente están intercambiadas. Porque según las características físicas de un Caterpie debería evolucionar a Venomoth, y Venonat por sus características físicas debería evolucionar a Butterfree. Aunque bueno, también aplican las cuestiones naturales, ya que Caterpie es un gusano de seda y los gusanos de seda son larvas de mariposa. Esta fue una explicación que me encontré en un video que trataba de explicar eso. Pero siendo sincero, los gusanos de seda también son larvas de mariposa. Al tipo le faltó investigar, bueno. En cuanto a Venonat, esta cosa se parece más bien a una pulga. Y yo supongo que no tiene ni nada que ver ni con Venomoth ni con Butterfree. Honestamente, yo hubiera pensado que le hubieran puesto a Venomoth un Pokémon así tipo larva, como le pusieron a The Widow a Beedrill o Wurmple, Cascon y Dotstots. Otra muy interesante, que Gengar es la sombra de Clefairy. Bueno, todo el mundo se sabe esta, sobre todo por el parecido físico entre estos dos Pokémon. Y dado que ambos son inmunes entre sí, ya que Gengar es de tipo fantasma y Clefairy es de tipo normal, aunque ahora ya comparten doble tipo que se contrarrestan entre sí mismos. Gengar al tipo veneno que puede dañar al tipo normal y Clefairy que es tipo hada que puede hacer sucumbir a los fantasmas. Pero bueno, el parecido físico es muy bueno. Y también el hecho de que Gengar viene de la palabra Doppelganger, que significa sombra fantasma en alemán o doble sombrío. Sin duda, esta es de las que más me ha sorprendido de parecidos Pokémon. Esta es una de mis favoritas, de mis homenajes favoritos. Hitmonchan y Hitmonlee. Bueno, ya todo el mundo sabe que el nombre es como un homenaje a Jackie Chan, mientras que Hitmonlee es un homenaje a Bruce Lee, sobre todo en sus formas de ataque. Aunque técnicamente los Pokémon no están inspirados en estos dos grandes exponentes chinos de artes marciales. Están inspirados en dos boxeadores japoneses, creo. Pero aún así el homenaje es increíble. Esta es otra que obviamente muchas personas conocerán. Mew y Ditto. Ambos Pokémon comparten tanto características, estatus, rugido. Ambos no tienen sexo y ambos comparten un ataque en específico que es la transformación, que les permite transformarse en cualquier Pokémon y así copiar sus ataques. Bueno, como les decía, también se menciona en la película que Mewtwo no fue el primer clon exitoso de Mew, por lo que hubo fallos. Entonces, se puede decir que Ditto son los clones fallidos de Mew. Esta exposición de masa es solamente la composición genética de Mew, la cual no fue exitosa, mutó y no pudo dar una buena forma. Aún así, estos Pokémon son, por así decirlo, algo tiernos y bastante rudos. Además de que todo el mundo los usa para criar Pokémon, así que técnicamente estos vienen siendo las prostitutas del mundo Pokémon. Todo el mundo conoce esta sobre Wobbuffet.
Que el cuerpo azul de Wobbuffet en realidad es solo una bolsa llena de aire que usa como señuelo y que su verdadero cuerpo es su cola negra. La verdad que es que cuando leí esto por primera vez me sorprendí. El Pokémon supo engañarnos. Y de hecho es un buen mecanismo de defensa que me recuerda a muchos otros en el mundo animal. Este Pokémon es de mis tipos psíquico favorito y me fue muy útil cuando atrapé a Latias en Pokémon Rubí. Creo que era Latias, si no era Latios. Esta no muchos deben conocerla. Se trata sobre Paras y Parasect, dos Pokémon de tipo bicho y hierba. En un principio vemos a Paras como una especie de cangrejillo o ninfa que tiene dos hongos en su espalda, los cuales parecen ser hongos parásitos. Pero no parece que les hace daño, además de que según la Pokédex dice que les dan una gran defensa. El problema viene cuando evoluciona a Parasect, ya que como podemos ver aquí en pantalla, el hongo dejaron de ser dos hongos y se convirtieron en un enorme hongo, el cual cubre gran parte del cuerpo de este Pokémon, dejando solamente visible el abdomen, sus cuatro patas, sus tenazas y lo que parece ser su cabeza con sus ojos completamente ciegos. Bueno, lamento tener que arruinarles la infancia, pero en realidad parece que este Pokémon está muerto. La única razón por la que se mueve es por los hongos que lo convirtieron en una especie de zombie, consumiendo todo lo que había en su cuerpo y lo convirtieron en un esclavo. Esto todo refuerza más el mito del posible apocalipsis zombie con respecto a los hongos, que posiblemente hable de eso en otro video. Bueno, para finalizar vamos con otra leyenda que es de las más conocidas: la mano blanca y el hombre enterrado vivo. Esto más bien corresponde como a un creepypasta, pero se han mostrado videos sobre esto, lo cual puede decir que tiene bases, por así decirlo, reales. La historia va así: en los cartuchos originales de Japón de Pokémon rojo y verde, al entrar en la torre Pokémon en Pueblo Lavanda, podías encontrarte, en vez de sprites de fantasmas, una mano blanca, la cual contenía dos ataques que se relacionaban con su forma, que eran puños. Como pueden ver en el detalle, la mano se ve más o menos descarnada y se puede ver arrancada, sobre todo porque se muestran los tendones. Y eso es lo... Bueno, si esto te parece aterrador, creo que deberías ver esto. Así es, el hombre enterrado vivo. Se supone que al final de la torre Pokémon, de la penúltima torre, penúltimo piso de la torre Pokémon, llegabas y te encontrabas con una tumba. Se supone que era la del Marowak, que murió, pero aquí la intercambiaron por un hombre enterrado vivo. Él decía lo siguiente: al fin alguien ha llegado. Estoy solo, muy solo. Te nos unirás. Luego de esto, el hombre enterrado vivo aparecía como un oponente Pokémon. No, aparecía como entrenador. Él tenía dos manos blancas, un Koffing y un Muk. Bueno, lo que ocurría era... variaba, pero aún así era horrible. Si le ganabas, el juego dejaba de servir, porque no se había programado nada, ninguna secuencia en caso de que tuviera una victoria, por lo que tenías que estar destinado a perder. Entonces, ¿qué pasará si perdías? Muy sencillo. Al perder, el hombre hablaba y te decía esto: por fin carne fresca. Acto seguido,
aparecía una imagen del hombre enterrado vivo devorando al entrenador, justo como la que se puede ver en pantalla. Apagabas la consola, la volvías a encender y solo aparecía esta imagen, lo cual indicaba que tu juego se había dañado permanentemente. Sin dudas, esta es de las más fascinantes, ya que, según se decían, estos sprites habían sido puestos clandestinamente. Y bueno, de tantos creepypastas de series, videojuegos y todo eso que se han puesto clandestinamente, no me sorprende que la gente de los estudios de televisión tengan guardias tan mediocres. Bueno, muy bien, gente, esto fue todo. Si les gustó este video, por favor compártanlo, denle pulgar arriba y por qué no, suscríbanse. Habrán cosas interesantes más tarde. Dejaré mi página en Facebook para que puedan comunicarse conmigo. Igual pueden hacerlo en la caja de comentarios. Pueden poner sus opiniones con respecto al video, decirme otros más interesantes. Lo bueno, el chiste es tener una retroalimentación. Que yo dé información, ustedes me den información y todos estemos informados con respecto a esto. Muy bien. Se me olvida agregar, mucho más tarde subiré otro video y posiblemente el 31 de octubre o 2 de noviembre hago un pequeño especial con respecto al Día de Muertos, y el 31 tal vez haga uno con respecto al Halloween o algunos rituales o fenómenos paranormales. Más tarde subiré video por ahí de 10 o 11 como recompensación para esto. Bueno, me despido. Hasta pronto.